Que Papá Diosito les bendiga y les guarde en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Su misericordia es grande y nueva cada día para su pueblo, para su iglesia aquí en la tierra. Me ha permitido compartir la palabra bendita. Abramos en Marcos capítulo 9, versículo 42 al 50. Y su bendita palabra vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo y bendito Espíritu Divino. Ocasiones de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado y donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Bendito Padre mío que esté en los cielos, bendito Creador del universo, bendito Papito Dios Todopoderoso, ruego que sea hablando su bendita y divina palabra, con el poder de su santo y bendito Espíritu, Padre, con la unción de su santo bendito Espíritu, Padre, en misericordia, porque Él es el que obra en las vidas, Él es el que toca los corazones, Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio a los seres humanos aquí en la tierra, Padre. Él es el Padre mío, su santo y bendito Espíritu, en misericordia, en el nombre que sobre todo nombre, todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, que es el Señor Jesucristo, el que vive y reina. Amén. Su palabra bendita nos habla ocasiones de caer. ¿Qué no más puede ser una ocasión para caer? De la gracia de nuestro Padre Dios, del camino de nuestro Padre Dios, del vivir con nuestro Padre Dios, del permanecer con nuestro Padre Dios. ¿Qué no más puede ser las ocasiones que puede caer, que puede fracasar, que puede acabarse todo? Meditemos en la palabra de nuestro Padre. Bendito es nuestro Padre y bendita es la palabra que nos habla aquí en la tierra para el bien de nuestras almas, para la salvación, para la vida eterna. En misericordia es su amor, en misericordia es su compasión, en misericordia es este caminar que nos sostiene con la diestra de su justicia aquí en la tierra. Pero su palabra nos está hablando. Cualquiera, dice, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. La palabra de nuestro Padre Dios es recta, es dura, es correcta, es espíritu, es vida, es realidad, es verdad, que tenemos que practicarla, que tenemos que vivirla, que tenemos que amarla aquí en la tierra con todo nuestro corazón, sinceramente. Dice su palabra, cualquiera, dice, cualquier persona que haga tropezar,
¿A quiénes está diciendo? A mis pequeñitos. ¿Cuáles son los pequeñitos? El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los que agradan a Dios, los que sirven a Dios, los que están dedicados a nuestro Padre Dios, los que luchan y luchan con hacer la voluntad de nuestro Padre aquí en la tierra. Ellos son mis pequeñitos, como dice su palabra. También está escrito que es una manada pequeña, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. También dice su bendita palabra que muchos y muchos por cantidades son llamados, pero bien pocos, y pocos son los escogidos. Pocos son los que atienden a ese llamado de nuestro Padre. Pocos son los que se entregan de corazón a nuestro Padre. Son pocos. No son cantidades, porque esas cantidades están aferrados a las cosas de este mundo y no quieren soltar el pecado, sino quieren vivir con el pecado y con la palabra de Dios. Y entre eso no existe delante de nuestro Padre Dios. Bien vivimos agradándole a nuestro Padre, o bien practicando el pecado, o bien siendo hijos del diablo. Porque no hay dos, solamente hay uno solo, y un solo camino, una sola verdad, una sola vida, uno solo, que es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro todopoderoso, infinito, invencible, creador del universo. Bendito Padre mío que esté en los cielos. Pero aquí la palabra es dura, porque dice que mejor le fuera, dice, atar una piedra de molino en su cuello y arrojarse al mar. O sea que mejor, como dice la palabra, mejor es decir fuego consumidor nuestro Padre Dios. Esa es la palabra mejor. Para cualquier persona, para cualquier vida que haga tropezar a uno de los pequeñitos de nuestro Padre Dios, o ser tropezado por cualquier cosa de este mundo, por cualquier satisfacción de la carne, ser tropezado por algo que no vale la pena delante de nuestro Padre Dios, que no tiene sentido, que no tiene validez. Todo lo de este mundo es pasajero, todo lo de este mundo es temporal. Nada de este mundo vale la pena. Solamente nuestro Padre es eterno. Solamente el reino de los cielos es eterno. La salvación es eterna. Esto sería mejor, un fuego consumidor para esa vida, que haga tropezar a uno de los pequeñitos de nuestro Padre Dios, o de una persona, de un débil que está caminando, que está siguiendo el camino de nuestro Padre, que está luchando para esforzar, a buscar, agradar a la santidad. O sea que hay de muchas vidas, de muchas formas, de muchas maneras que pueden hacer tropezar a tantas vidas. En un sentido espiritual, unas personas que están comenzando, o niños espirituales, o ya están creciendo, aún no tienen una madurez, aún no tienen una estabilidad espiritual, pueden ser tropezados. ¿Y cómo nomás puede ser esto tropezados las personas para que sean llegando a la vida eterna, a la salvación? ¿Cómo nomás? ¿De qué manera nomás? Del mal testimonio que dan, del mal ejemplo que dan, de la mala manera de vivir, que viven aquí en la tierra con la palabra de Dios y diciendo que son de Dios. Cuando miran lo que viven con facilidad practicando el pecado, cuando no están apartados del pecado, y el débil está mirando esa forma de vida que está llevando una persona que ya está cuánto tiempo en las congregaciones, es una piedra de tropiezo para un débil, para una persona inconversa también que llega y se convierte al Señor Jesucristo.
por el mal testimonio que están en las casas de oración, por el mal ejemplo que dan en las casas de oración. Son piedras de tropiezo. Son piedras de tropiezo. Por su mala manera de vivir son piedras de tropiezo. Con su forma de actuar son piedras de tropiezo. Aquí la palabra está hablando que hagan tropezar. Dicen ser el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, hijos de Dios. Pues a vivir como está escrita la palabra de Dios, somos pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, somos siervos de Dios. Pues a vivir haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios y no ser piedras de tropiezo de los demás. Con el testimonio es lo que cuenta del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios aquí en la tierra. La forma de vida aquí en la tierra, de hombres, de mujeres, que tienen que vivir rectamente, correctamente, con mucho temor y temblor delante de nuestro Padre. Que no hay que vivir por donde quiera en este mundo, que no hay que estar en anchura de este mundo, en los placeres de este mundo. ¿Cuántas personas que con sinceridad han entrado a las congregaciones a buscar un aliento, a buscar un cambio de vida, pero que encuentran inmundicia, que encuentran mal ejemplo, que encuentran mal testimonio? Muchas veces peor que del mundo. Eso es lo que encuentran en las congregaciones. Eso es lo que está en las congregaciones. No han cambiado nada, nada hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Es peor que el del mundo. Tantas muchachas o señoras inconversas que llegan a las congregaciones y quieren ver una diferencia. Pero no encuentran ninguna diferencia porque todo está igual. Con la palabra de nuestro Padre Dios todo es igual. Tanto las mujeres del mundo como las mujeres que están en las congregaciones, en las iglesias. En cuantas de ellas es lo mismo. No existe nada de diferencia. En su forma de vida, en su forma de actuar, en su forma de vestirse, en la vestimenta, igual es la misma vestimenta de las mujeres que están en las iglesias que las mujeres inconversas. Es la misma vestimenta de seducción. No hay ningún cambio y todo eso es para hacer tropezar. Todo eso es piedra de tropiezo. Si no está en integridad, en santidad, en pureza, es piedra de tropiezo. Si no vive practicando la palabra de nuestro Padre aquí en la tierra, es piedra de tropiezo. Porque la palabra dice, el ciego guiando al ciego caen. Tiene que estar la luz para que los ciegos inconversos que lleguen se transformen a la luz. No vienen de las tinieblas y encuentran en las congregaciones tinieblas. La persona inconversa viene de las tinieblas y en las congregaciones tiene que encontrar la luz. Tiene que haber un cambio de vida. Distinto, diferente, distinguido lo del mundo. Ahí está el tropiezo para las vidas, ahí está el tropiezo para las almas. Ni ellos entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a las personas. Todo eso es piedra de tropiezo. Mejor dice que se desaparezca. Así está escrito la palabra de Dios. Aquellas personas que sirven de piedra de tropiezo.
con los malos testimonios, malos ejemplos, practicando toda inmundicia del mundo. Dice su palabra, es bien dura esta palabra. Si tu mano, dice, te fuere ocasión de caer, córtala. Miren la palabra de nuestro Padre. Si tu mano, aquí vamos al sentido espiritual, porque si vamos al sentido físico, humano, ¿cuántas personas vivirían sin manos? Porque cuántas personas viven cogiendo el pecado, apuñando el pecado. Cuántas personas con las manos satisfacen el pecado, cogen la inmundicia, de un lado al otro están con las manos apuñando el pecado y no quieren soltar el pecado, bien agarrados el pecado, tanto hombres y mujeres cogidas el pecado. Estuvieran en las congregaciones mancos. Si vamos a lo físico, llenitos de mancos. Hasta la misma persona que está al frente, manca. Porque dice la palabra de Dios, manos santas levantadas a nuestro Padre Dios, no manos inmundas, que está cogiendo el pecado, apuñado el pecado. Aquí vamos a lo espiritual. Si tu mano te fuera ocasión, dice, córtala. Pero esto es en lo espiritual. No toques el pecado. Sabes que ahí en tus manos está la debilidad del pecado. No lo toques. Huye, corre, apártate. Rechaza, reprende el pecado. No lo aceptes el pecado. En el nombre todopoderoso, nombre del bendito Hijo amado de nuestro Dios todopoderoso, el Señor Jesucristo. No lo cojas el pecado con tus manos. No consumas el pecado con tus manos. No lo hagas. Te estás haciendo daño a ti mismo. Tu propia alma te haces daño. Dice la palabra bendita, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno y al fuego que no puede ser apagado. La palabra de nuestro Padre es bien dura, bien recta, bien correcta. Esta palabra bendita es cumplida, hecha, realizada. Todo pasará, todo acabará, pero la palabra de nuestro Padre Dios no, hecha, cumplida, realizada aquí en la tierra. Dice que mejor es entrar manco que ir al fuego, al infierno, con dos manos. Dice ese fuego que no puede ser apagado, ese fuego del infierno que permanece ardiendo día y noche constantemente, que nada de ser humano puede resistir ese fuego del infierno. Porque si meditamos, solamente si ponemos un dedo en el fuego que está encendido, ¿qué humano resiste el dedo puesto en el fuego que esté quemando? Meditemos en la palabra de nuestro Padre. ¿Qué humano pone ahí que queme y sin sentido? Nadie. Esto es duro. La palabra nos está exhortando de tener mucho cuidado, de no vivir practicando el pecado deliberadamente, de no vivir cogiendo el pecado deliberadamente, de no hacerlo. Porque dice su palabra bendita, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca
está la palabra de nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Está hablando de la palabra bendita del pecado, de la inmundicia de la carne. Que si vive practicando toda inmundicia de su carne, pues su fin es el fuego del infierno. Su fin es donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, y es el fin. Si insiste practicando el pecado, conociendo la palabra de Dios, teniendo la palabra de Dios en sus manos, en su vida. Este es el fin de las personas que con facilidad viven practicando el pecado. No hay otra salida, no hay dónde escapar para las personas pecaminosas, cogido la palabra de Dios con facilidad en el pecado. Ese es el fin. Dice su palabra bendita: si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Córtalo, dice. Meditemos, esto es serio, esto es vida, esto es muerte, esto es condenación o salvación. Pues la persona escoge, la persona elige qué es lo que va a tomar, qué es lo que va a hacer. Bien va a vivir o bien va a morir, bien va a salvarse o bien se va a condenar. La persona es la que elige. Una decisión firme, valiente, decidido. La vida, la salvación por la eternidad y para siempre. Si tu pie dice es ocasión de el pecado, córtalo. En el sentido físico, ¿cuántos patojos? Porque andan con facilidad en el pecado, porque corren al pecado, porque caminan con sus pies a coger el pecado. Están satisfaciendo a sus carnes con sus propios pies. Y por eso dice la palabra bendita: córtalo. Pero si fuera físico, ¿cuántas piernas cortadas? ¿Cuántos pies cortados? ¿Cuántos estarían cojos? Andando patojeando. Cojos. Es la palabra de nuestro Padre. No vayas al pecado con tus pies. No camines a coger el pecado con tus pies. No lo hagas. No entres donde está lo inmundo con tus pies. No vayas tras de lo pagano, de las fiestas paganas inmundas con tus pies. No camines. No lo hagas. Sé valiente. Detén tus pies del mal camino. Sé valiente, porque dice que los pies apresuran para ir al camino de muerte, de destrucción. Detén, párate firme, que solamente un camino hay que seguir, y por ese camino hay que andar. Ese camino que nos lleva a la vida eterna, ese camino angosto, por ahí caminemos, por ahí andemos, con diligencia, fervientes, valientes, apartando nuestros pies de ese camino espacioso, amplio, que lleva a la perdición, que lleva a la destrucción. Ese camino no nos conviene ni a ustedes ni a mi vida. Detén los pies del mal. Valientemente. Si miro lo que está el mal ahí, no debo pasar por ahí. Tengo que buscar por otro lado caminar.
el nombre, todopoderoso nombre, que es el Señor Jesucristo. Porque dice la palabra bendita: mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Mejor dice cojo. Pero vamos a lo espiritual. Porque fueran las casas de oraciones llenitos de cojos. Porque está cojo por pecaminoso. Porque está sin pie por practicar el pecado. Deliberadamente practiqué el pecado. Con la palabra de mi Padre practiqué el pecado. Por eso estoy cojo. Por eso estoy sin pie. En lo físico. ¿Cuántos estuvieran así? Lo espiritual. Detenga los pies del mal camino. Detenga los pies de ese camino ancho, espacioso del mundo. Que usted mira al frente, ahí está espacioso. Mira al otro lado, ahí está espacioso. Mira por acá, ahí está espacioso. Por atrás, ahí está espacioso. Todo el camino del mundo es espacioso. Pero el camino de nuestro Padre es bien angosto, estrecho. Y ese camino es el que vale. Ese camino es el que sirve. Ese camino es el que conviene a su pueblo, a su iglesia, a sus vidas, a la mía. Es el camino estrecho. Por ahí tienen que ir nuestros pies caminando rectamente, correctamente, por ese camino angosto, que ese sí nos lleva a la salvación, ese nos lleva a la vida eterna. Ese camino, ese nos conviene a todo el pueblo, a toda la iglesia aquí en la tierra. Ese camino, porque dice: va a ser echado en el fuego, va a ser echado en el infierno, donde el fuego nunca se apaga, donde el fuego permanece encendido. ¿Y por qué voy a ir allá? Solo por satisfacer a esta carne. Esta carne, esta es la mala, esta es la que busca los placeres del mundo, las satisfacciones del mundo. Esta carne, enemiga de nuestro Padre, es nuestra carne, porque es mala. Y solo nuestro Padre Dios, con el poder de su santo y bendito Espíritu, le tiene aplastada, bien muerta al pecado, la carne, que no reaccione en el mal, en la inmundicia, con el poder del bendito Espíritu divino de nuestro Padre Dios. Y aquí nuevamente nos habla: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano, dice, no muere. El gusano está ahí vivo, come, carcome, 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 por siempre y para siempre. Y el fuego está, quema, quema y quema y quema, y no cansa de quemar el fuego por siempre y para siempre. Reflexionemos en la palabra, meditemos en la palabra, seamos valientes para no tocar lo inmundo de este mundo y apartarnos completamente, total, completamente. ¿Qué nomás nos dice su palabra? Dice: si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Como fueran las personas físicamente comenzando a botar, sacando los ojos, porque por los ojos entra el pecado. Los ojos hace de contemplar el pecado. Los ojos mira el pecado. Por ahí está el pecado. ¿Cuántos andarán ciegos? Físicos ciegos, porque está sin ojo, porque
estaba codiciando a la mujer de mi prójimo, porque está sin ojo, porque estaba viendo a las mujerzuelas ahí, esas mujercillas que dice la palabra, que se presentan ahí en todas redes sociales, en todo esto de la tecnología. ¿Por qué está ciego? Porque estaba mirando a esa muchacha y codiciándole y adulterando en mi corazón. Y así cuantos ciegos estuvieran, porque estaba mirando pornografía y tanta basura de este mundo. Porque por ahí entra más el pecado por los ojos. La palabra de nuestro Padre dice: si tu ojo es benigno, todo tu ser está benigno. Si tu ojo está en luz, todo tu ser está en luz. Tu corazón, tu alma, tu mente está en luz. Dice: mejor fuera entrar al reino de los cielos con un ojo. Toditos en las congregaciones, en cuantas de ellas estuvieran sacándose los ojos. Los ojos tienen que estar santos. Los ojos tienen que estar gobernados con el poder del bendito Espíritu Divino, sujetados con el poder del bendito Espíritu Divino, porque ningún ser humano con las fuerzas humanas va a sujetar sus ojos. Los hombres, para no estar mirando y codiciando, para no estar esclavos de las redes sociales, contaminando su mente, con sus ojos mirando, contaminando su mente. Porque todo eso de las redes sociales, todo es inmundicia, todo es perdición. No hay nada de bueno, solamente la palabra de nuestro Padre Dios que esté ahí en esas redes sociales. Eso es lo bueno. De ahí el resto, todo es inmundicia. Porque si hay alguna cosa, digamos algo como normal, pero en eso que dicen como normal, ahí están las mujeres desnudas, ahí están figuradas, ahí están vendiendo el cuerpo, y ahí está el hermano con los ojos salidos, mirando, codiciando. Igual la hermana, igual con los ojos ahí, prendiendo a los hombres, a los varones. Ahí están codiciando. Y cuánta más inmundicia, cuánto más pecado por los ojos entra. Y eso contamina el alma, eso contamina el corazón, eso destruye. Porque dice su palabra: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Dónde va a ir al infierno, al fuego eterno donde nunca se apaga? Si deja que sus ojos estén metidos en todo lugar, en todas redes sociales, en toda cosa de este mundo. Si da rienda suelta a sus ojos, para que todo esto no acontezca, es la llenura del Espíritu Santo. El bendito Espíritu es todo que sujeta, todo que controla, todo que domina. Todo miembro de nuestro cuerpo tiene que ser útiles solamente para bendición, como está escrito en la palabra. No los miembros de nuestro cuerpo para el pecado,
hacen el mal, los miembros de tu cuerpo, los miembros del pueblo, de la iglesia, de nuestro Padre Dios, es solamente para el bien. Los miembros del cuerpo de la iglesia, del pueblo de Dios, solamente para hacer el bien, solamente para ser útiles para el bien, las manos para bendición, manos santas, los pies santos, calzados con el presto del evangelio, sus ojos limpios, lámpara, luz, claridad, benignidad, pureza, sinceridad, de bendición, no de maldición. Cuando está lleno de pecado, es de maldición. Cuando está en santidad, es de bendición para las vidas y para su propia vida. Aquí en esta tierra nos habla 3 veces que dice donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Ese es el infierno. Esa es la verdad, esa es la realidad. No es la facilidad de vida que con facilidad va a practicar el pecado. Muere. Ya le llevó el Señor. El Señor Dios Todopoderoso no le llevó al pecaminoso. Ese diablo, ese le llevó. Porque el que practica el pecado es el diablo. Porque el que da rienda suelta a todo instinto de los miembros del cuerpo al mal es el diablo, no es de nuestro Padre Dios. Dice su palabra, nunca se apaga, ahí permanece. ¿Y quién de las vidas de los seres humanos dicen yo voy a querer ir allá? Nadie. Y solamente por satisfacer a la carne. Porque el rato que satisface a la carne está yendo contra su alma. Está defraudando a su alma. Defrauda a su alma el que practica el pecado. Aquí habla del pecaminoso. Su palabra está con claridad. Bendita palabra de nuestro Padre Dios. Pasemos un momento a Apocalipsis, lo que nos habla también la palabra de Dios. ¿Qué nos dice su palabra acerca del infierno, del fuego? ¿Quiénes nomás? ¿Qué personas nomás van para allá? ¿Qué personas nomás son entradas, son echadas al lago de azufre y fuego? ¿Qué personas nomás? Ahí está la palabra de nuestro Padre Dios, que tenemos que meditar, que tenemos que vivir, que tenemos que practicar. Aquí en la tierra es la vivencia de la palabra. Aquí en la tierra, ya fuera de la tierra ya no hay, no existe, no hay dónde va a coger la palabra de nuestro Padre Dios para practicar. Aquí dice la palabra bendita en Apocalipsis 21. Miren lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está la palabra de nuestro Padre Dios. No es la mentirita, no, ese es pecado, ese va al infierno. Hechiceros, idólatras, mentirosos, homicidios, incrédulos, los cobardes que hay
ahí mismo cae en el pecado. Con la palabra de nuestro Padre, cae en el pecado. Todos ellos, dice, tienen su parte en el fuego que arde con azufre. Esa es la muerte eterna, la muerte segunda y para siempre esa muerte. Ahí está la palabra de nuestro Padre. Esto hay que hablar, esto hay que enfrentar. No es que con esa facilidad, esa vida que están, van a ir al reino de los cielos. ¿Cuántas veces sea necesario el hablar? ¿Y qué nos dice su palabra? Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Miren la palabra de Dios. Pasemos un momento a Mateo. ¿Qué nos dice de respecto de la sal? Dice su palabra bendita en Mateo 5, versículo 13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahí está la palabra de nuestro Padre. ¿Quiénes somos la sal? Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Mi vida es la sal de la tierra, pero tiene que tener sazón. ¿Qué sazón? Sazón espiritual, sazón de santidad, sazón de pureza, sazón de benignidad, sazón de mansedumbre, de humildad. Toda esa sazón tiene que tener el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, personal, individual. Ese sazón de santidad, de benignidad. De eso está hablando la palabra de Dios. De eso nos está diciendo. Que eso debemos tener cada uno personal. Porque dice: pero si la sal se desvaneciera, si nada de eso no tiene, es una persona insípida. No tiene sabor, no tiene nada. No tiene sabor de pureza, de benignidad, de santidad. No tiene nada. Está insípida, no tiene sabor. ¿Con qué será salada? ¿Con qué va a ser salada? Dice en su palabra bendita. No sirve para nada. ¿Qué va a dar a los demás? ¿Qué va a compartir a los demás? Si a los demás hay que dar lo que se vive aquí dentro de nuestras vidas, de nuestros corazones, lo que tenemos aquí dentro de nuestra alma, de nuestro corazón, eso hay que dar a los demás. Dice: ya no sirve más para nada si no tiene nada dentro en el corazón, si no está la sal, el sabor divino, el sabor santo, el sabor puro, el sabor limpio, sincero, de ese sabor. Si ya no tiene ese sabor, ese sazón espiritual, sobrenatural, divino, participantes de la naturaleza divina, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a dar a los demás? Nada. No tiene nada que dar, porque dice su palabra: ya no sirve para nada. No vale para nada una persona que no vive y anda en el Espíritu, que no está llena del Espíritu Santo de Dios. Ese es el sazón, ese es el sabor, el Espíritu del Dios vivo, que ahí está la pureza, que ahí está la benignidad. Y si eso no tiene, pues para nada vale, para nada sirve. Aunque esté años de años en el púlpito y hablando, pues no da nada de sazón, no da nada que tenga sabor, nada, sabor espiritual, sabor a santidad, a
la benignidad no tiene nada que dar. Porque dice su palabra, para nada sirve, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Echada fuera, desterrado, acabado, si no está con la benignidad de nuestro Padre, con la misericordia, con la pureza, con la santidad, con el amor sincero, verdadero, real, en las vidas, en los corazones. Ese es el sabor, esa es la sazón, esa es la sal de la tierra, de aquí del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Escrita está su palabra bendita, porque dice, para nada vale. Ya no tiene sentido eso. Una persona que está llena del Espíritu Santo, ella tiene vida, ella tiene sentido, corre ríos de agua viva, ella tiene sabor, ella tiene sazón. Bien llena del Espíritu Santo de Dios. Porque dice aquí, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y ahora esta sal tiene que permanecer con sabor. Tiene que permanecer. Porque dice, si hace insípida, ¿con qué vas a sazonar? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a dar? ¿Con qué vas a sazonar? Y esa sazón viene llenos del Espíritu Santo. Nuevamente les repito, esa sazón tiene el pueblo de Dios, tiene la iglesia de Dios, tiene los siervos, las siervas de Dios en la tierra, llenos del Espíritu Santo, bien llenos del Espíritu Santo, tienen ese sazón, ese sabor espiritual, sobrenatural. Solamente ese pueblo que vive en el Espíritu, anda en el Espíritu, y su carne está muerta al pecado, y su carne no reacciona en el mal. Esa es la persona que tiene el sazón, que tiene la sal, que es la sal de la tierra, que da sabor, sabor espiritual, sabor benigno, sabor santo. Esa es la persona. Ese es el pueblo, esa es la iglesia. Y ahí dice la palabra, tened sal en vosotros mismos, en nuestras vidas mismos, benignos, puros, limpios, mansos, sinceros, honestos. Cada uno de nosotros aquí en la tierra, nosotros mismos, para poder a los demás. Ahora sí puedo ayudar a los demás. Pero si por dentro estoy sepulcro, blanqueado, de por aquí sacando las palabras, ¿qué he de dar? Estoy haciendo daño, estoy siendo de maldición, algo que no tengo aquí dentro de mí. No puedo hablar con mi boca para los demás. Hipócritas. Sería hipócrita, porque esto hay que tener, esto hay que vivir, esto hay que pasar, esto hay que sentir, esto hay que viendo, ver espiritual, oyendo, oír espiritual, entendiendo, entender espiritual, percibir las cosas del Espíritu, tener conocimiento espiritual, inteligencia espiritual, sabiduría espiritual. Todo esto es en el Espíritu. Nada es en la carne. Porque la iglesia de aquí de la tierra tiene que salir espiritual, sobrenatural. Espiritual, sobrenatural. La iglesia sale de aquí de la tierra. La carne se queda. Lo carnal se queda. Solo lo espiritual, lo sobrenatural se va. Porque el espiritual
apercibe las cosas del Espíritu, porque el espiritual está atento a sus oídos a la voz de nuestro Padre, porque lo espiritual está haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios, porque lo espiritual está humillado, rendido delante de nuestro Padre Dios, porque lo espiritual le da la honra y la gloria a nuestro Padre Dios, porque los espirituales, sobrenaturales, dependen solamente de nuestro Padre Dios para vivir en la tierra. No dependen de nada ni de nadie de este mundo. Ese es el pueblo espiritual. Ese es el sazón. Ese es el sabor espiritual, sobrenatural. Es la iglesia que sale de la tierra a llenarse del Espíritu Santo con diligencia, lo más pronto posible. El tiempo se está acabando deprisa. Está corriendo más el tiempo. Y esto es con diligencia. La iglesia santa ya, la iglesia pura ya, la iglesia limpia ya. Si queremos ir al reino de los cielos, y su palabra nos dice, tener paz los unos con los otros. Que tengamos paz los unos con los otros. Porque dice la palabra bendita de nuestro Padre. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente nuestro Padre Dios puede darle a usted y me da a mí. Esa paz de nuestro Padre. Esa dice que tengamos unos con otros, porque es una paz, un Espíritu Santo, una fe, un amor, un acuerdo, un sentir, uno en Cristo Jesús. Una es la iglesia. No está dividida la iglesia, es una sola en toda la tierra. Espiritual, sobrenatural la iglesia. Aquí en esta tierra, para honra y gloria de nuestro Padre, de nuestro Dios Todopoderoso. Esta es la palabra de nuestro Padre, que en su misericordia pongamos atención, que oyendo oigamos la palabra, que entendiendo entendamos la palabra, que podamos poner en práctica la palabra aquí en la tierra, con diligencia la palabra de nuestro Padre Dios, porque aquí nos habla, si no vivimos derecho, derecho, recto, recto, correcto, correcto, si no vivimos así, nuestro fin es la condenación eterna. Así sepa la palabra de Dios en la mente toda. Pero si no ha vivido practicándola, se va al infierno. Esa es la palabra de nuestro Padre Dios. No hay otra salida. Aunque sepa unos cuantos versículos de esta bendita palabra, pero la practica, se va al reino de los cielos. La vive, se va al reino de los cielos. Que saca con el conocimiento en la mente de la palabra. Cuando no la vive, no la practica. Ni es testimonio para los demás, ni es de bendición para los demás. No sirve de nada. Ser teólogos no sirve de nada. Esto es en lo espiritual. Esto es en lo sobrenatural. Esto es espiritual. Esto es sobrenatural. Esto no es carnal. Esto no es mental. Esto no es superficial. Es espiritual, es sobrenatural. La palabra de nuestro Padre, el camino de nuestro Padre, la iglesia, el pueblo, es espiritual, sobrenatural. Y que nuestro Padre, Dios Todopoderoso, nos ayude, nos auxilie, nos socorra y nos libre aquí en la tierra de ser piedra de tropiezo para nadie, de hacer tropezar. Que nos libre, que nos guarde a cada instante de nuestras vidas aquí en la tierra. Que seamos valientes para dar un buen testimonio, con la frente bien en alto. Soy hijo del Altísimo, soy hija del Altísimo. Practico la palabra de mi Padre, donde quiera, con quien quiera. No me contamino con nada ni con nadie de este mundo, ni con las manos, ni con los pies,
piernas, ni con los ojos, ni oídos, ni con mi lengua, con nada, ni nada de este mundo. No me contamino con los miembros de mi cuerpo, no me contamino, en el nombre todopoderoso, nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y que Papá Diosito les bendiga, les guarde, les cuide, les proteja y les defienda aquí en esta tierra en su misericordia nueva cada día, infinita, eterna. Papá Diosito les ama muchísimo y me ama también, y por eso les exhorta y por eso me exhorta, porque quiere que tengamos la salvación, la vida eterna, en el nombre todopoderoso, nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.